Muchas gracias. Esto es Desde el Congreso y siguiendo con los programas que hemos preparado para usted. Ahora que, como todos bien sabemos, no hay sesiones ordinarias en la Cámara de los Diputados, pues entonces nosotros hemos querido presentarle a usted la mirada de los otros actores y los otros hombres y mujeres que hacen de la observación política cotidiana la materia de su trabajo y también la materia de la información que usted conoce después, una vez que ha pasado todo el fenómeno político por aquí, y los hombres que hacen la noticia, los que toman las fotografías, los que analizan las cosas y todos aquellos que encuentran en el quehacer político la materia de sus reflexiones y de su información en este género del periodismo que algunos miran con envidia, otros miran con recelo, otros miran con un poco de morbo, porque sabe usted que en la profesión de nosotros hay una especie que son los columnistas. Tener una columna significa tener un espacio permanente, casi siempre del mismo tamaño, en una publicación, generalmente en un periódico o en un impreso, una revista. Y el columnista es un hombre que se maneja solamente con la orden de su propio instinto. Él escribe de lo que a él le parece conveniente, en los términos que él juzga necesarios, y tiene información que nunca dice de dónde la obtiene, casi nadie dice de dónde obtiene su información, excepto en casos bastante visibles, pero el columnista, dicen algunos, es un periodista que gobierna, o que ayuda a gobernar, o que impide gobernar. Hay toda una gran mitología en torno del poder de una columna. Y bueno, quienes hemos trabajado columnas durante muchos años, siempre hemos encontrado una dificultad para explicarle a la gente cuál es la diferencia entre nosotros, los columnistas, y los articulistas de opinión, y la diferencia entre ellos y cualquier otra especie dentro del gran reino de la información. Y hoy he querido conversar con este par de amigos y compañeros míos, a los cuales usted conoce, el señor José Antonio Chávez, que es columnista del periódico La Prensa y de todo este gran paquete llamado la Organización Editorial Mexicana, que es vasto y que cubre todo el país, y el señor Garfias, que obviamente todo el mundo lo conoce como Garfias o como Pancho Garfias, pero todo el mundo lo conoce. Y es un hombre que tiene una forma peculiar de trabajar sus columnas, porque combina el trabajo del reportero con el trabajo del analista, encuentra primicias, ofrece información que los demás no tienen, reflexiones propias que los demás a veces siguen, o que simplemente los demás usan para denostar y decir cómo se le ocurre a Garfias decir esto y todo, pero finalmente es un hombre cuyo trabajo es frecuentado por lectores y también pues en sus otras apariciones en otros medios, y con ellos vamos a platicar un poco sobre qué podemos esperar del periodo que comenzará en septiembre, porque ahora estamos pasando lo que algunos llamarían el puente, otros llamarían la bisagra entre dos épocas de la historia mexicana, porque usted sabe que el próximo año habrá elecciones y que estas elecciones presidenciales serán sumamente complejas. Yo no sé por qué van a ser tan complejas, pero ellos sí saben y con ellos vamos a platicar, y comienzo por aquí para que después vayamos así en orden. Y a ver, ¿qué nos espera, señor Chávez? ¿En qué parte del caos estamos parados? O del no caos, yo no sé cuál sea la condición que tú observas de la política actual en México.
y lo que estamos viendo después del Estado de México, después de Coahuila o durante estos fenómenos. Bueno, primero que nada, pues gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es muy importante estar en estos escenarios, pues para también dar nuestro punto de vista sobre algunas cosas. Yo creo que el escenario político ha venido cambiando a partir de esa pluralidad que se ha generado con los nuevos grupos políticos que le están quitando mucho espacio o terreno al partido que todo el tiempo nos gobernó. En consecuencia, yo creo que del 2000 que vino el cambio en el país con el Partido Acción Nacional, que llega Vicente Fox, yo creo que cambió el escenario en un volado para cualquier partido que se ponga a capitalizar, podríamos hablar de un hartazgo que brotó también en la ciudadanía. Hay algunos inconformes con sus mismos partidos que han provocado acrecentar los otros partidos, que eso es lo que yo considero, y eso ha permitido también tener un beneficio como mexicanos, como país. Ha permitido que salga precisamente estos escenarios donde se ventilan casos que antes no se veían, como los actos de corrupción, como gobernadores hoy en día en la cárcel, como políticos que han sido desnudados por las otras fuerzas políticas. Yo creo que ese escenario hoy se refleja que para el 2018 vamos a enfrentar una radiografía exacta, yo creo considerar, como la que enfrentamos ahorita en las elecciones del Estado de México, las de Coahuila y bueno, pues la de Nayarit, que son los 3 estados. El Estado de México porque representa el número de electores más grande en todo el país. Estamos hablando de 11 millones y medio de un padrón electoral. 11 millones y medio pues son bastantes votos, votaron 5 millones y medio aproximadamente, más o menos. Está Veracruz y está la Ciudad de México, que son los 3 estados que yo considero que pueden ser los más importantes en números, en cifras. En consecuencia, la oposición ahí creo que ha generado mucho, ha ganado mucho terreno y eso es lo que creo que ha venido a darle ese ingrediente para poner al rojo vivo las elecciones, que hoy en día ya no se ganan como antes. Hoy en día ya están ganando las elecciones, hay gobernantes o hay partidos políticos que tienen un promedio del 30%. El pasado fue con 37% del padrón electoral. Estamos hablando de que el actual presidente hoy gana con 18 millones y tantos. Y ni siquiera del padrón, de los que del padrón votaron. De los que votaron. No votan todos. Exactamente. Estamos hablando de que gana 18 millones y tantos de una población de 116 o de 114, 117 millones de mexicanos. Pero creo que se va a poner todavía más grave en el 2018, si se van a nivel individual por los crecimientos de los otros partidos. Ahora, yo no sé, yo encuentro algunos rasgos de optimismo en lo que dice Chávez. Dice, bueno, pues ha sido para bien de la sociedad que haya una gran oferta, una diversidad política, pero la concurrencia de fuerzas merece la dispersión y la atomización de las opciones de tal manera que ninguna de ellas sola puede hacer nada. ¿De veras hay tantas razones para este optimismo democrático, Pancho? Bueno, primero que nada haría yo un aprecio que a mi juicio es pertinente. Yo creo que el cambio no inició en el 2000 con Vicente Fox o la llegada de Vicente Fox a Palacio Nacional. Esto se inicia desde el Frente Democrático Nacional, Rufo, el primer gobernador del PAN allá por el 89. En Baja California. En Baja California. Lo que ocurrió en el 2000 fue, por primera vez hubo alternancia. Alternancia en la presidencia de la República. Sí, alternancia en el Poder Ejecutivo, pero ya había habido alternancia en el Poder Legislativo. Sí, claro. Pero en ese momento prácticamente todos estamos ubicando, hubo por fin alternancia. Hasta esa fecha ni tú, ni yo, que somos unos bebés, habíamos visto otra cosa que no fuera un presidente del PRI. ¿Sí? Cosa que ahora no sucede, la sociedad cambió completamente. ¿Sí? Segundo, el punto que acaban de tocar, que me parece a mí fundamental y muy importante para lo que se viene en el 18.
Efectivamente, está muy atomizado. La sociedad es muy plural, el advenimiento de otros políticos, la sociedad ha evolucionado, ya no, los partidos tradicionales están verdaderamente están en capilla. Yo diría que es indispensable, urgente modificar el modelo de elecciones que tenemos. Está agotado. Tú mismo lo señalabas, el próximo presidente de la República difícilmente va a tener arriba del 30, 32, 33% si seguimos con las reglas actuales. ¿Qué significa eso? Riesgos para la gobernanza, rezago legislativo, es un gobierno débil, extremadamente débil, que da lugar a estos acuerdos en lo oscurito, que los periodistas somos muy dados a llamarlos así, donde van esa falta de apoyo que tiene en el Congreso, se suple por reuniones a puerta cerrada, concertaciones, como se les llama. Arreglos en privado. Arreglos en privado. Permítenos, Pancho, hacer una pequeña pausa, se nos está terminando el primer bloque, y hacemos una pausa muy breve y regresamos inmediatamente. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150,000 pesos, el segundo 75,000 y el tercero 50,000. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Muchas gracias. Regresamos a este análisis con mis compañeros columnistas, el señor Chávez y el señor Garfias. Bueno, estábamos escuchando un análisis de Pancho Garfias que, en complemento a lo que se había dicho antes, estamos frente a un escenario de dispersión política, de fragmentación de la representación nacional y, por consecuencia, de una legitimidad electoral cuestionada por su número desde antes de las elecciones. Decía el señor Garfias que posiblemente el próximo presidente no logre ni siquiera reunir el 30% de los ciudadanos que voten, que no son todos los ciudadanos que pueden votar, porque siempre hay una abstención entre el 50 y el 60%. Entonces, el 60% no decide, y de los que deciden apenas el 30% deciden más o menos por una misma opción. El resultado es que del 100% de los electores potenciales, el 15% es el que nos está diciendo quién va a mandar. Y como apenas lo dice el 15%, el que manda no puede mandar porque nadie le hace caso. Decía Don Quijote cuando le estaba dando sus consejos a Sancho Panza en la ínsula barataria, y Sancho Panza reflexiona sobre el poder y dice: buena cosa es mandar y que te obedezcan. Pues aquí a veces se manda y nadie obedece. Que no vamos a permitir que se bloquee la carretera de Acapulco, ajá. Ese mismo día cierran la carretera y no hay Dios que los mueva. Entonces, cambio del sistema electoral, cambio del sistema de representación, cambio del sistema a fin de cuentas. Sí. ¿Y quién va a ser el guapo que lo haga, digo? Pues tendrían que ser diputados y senadores, tendría que ser el Congreso el que hiciera las reformas necesarias para que o bien tuviéramos una segunda vuelta, que a mí me parece la opción mejor. Tuve la experiencia y la fortuna de vivir en Francia el gobierno de cohabitación, donde había un presidente socialista y un gobierno de derecha, donde no se movió nada cuando esto ocurrió. La fuerza de las instituciones en aquel país es impresionante. El presidente Mitterrand tomó de entre las propuestas que él hizo la derecha, que eran los gaullistas y la Unión Democrática Francesa, escogió a Jacques Chirac como su primer ministro
no pasó absolutamente nada. La moneda no se movió, no hubo crisis, no salieron capitales, es decir, fue una transición o un cambio, digamos, por primera vez ocurría en la Quinta República que hubiera un presidente de un partido y un gobierno del otro, o de una tendencia o de la otra, y esto pasó sin el mayor problema. Yo creo que es un camino que hay que recorrer, hay que ir hacia ese camino, o en su defecto, está claro que ahorita no hay condiciones para la segunda vuelta por dos razones. Una, no lo quiere López Obrador. Ayer el senador Barbosa decía que era como un segundo desafuero para López Obrador. O sea, obtener la mayoría de votos es un segundo desafuero para López Obrador. Bueno, el senador Gamboa, el coordinador de los senadores del PRI, decía, ya no hay tiempo. El 31 de mayo venció el plazo, no se pueden hacer cambios a la ley electoral 3 meses antes de que inicie el proceso inicia los primeros 10 días de septiembre, ya no hay manera. Viene Armando Ríos Peter y dice, a ver, aquí hay una propuesta para hacer una reforma, para brincar, una reforma constitucional que nos permita brincar esos 3 meses. No hay condiciones en este momento en el Senado para hacer una reforma de ese calado. O sea, nos quedamos sin segunda vuelta, vamos lamentablemente con el mismo esquema, con el mismo modelo de elecciones que nos tiene como nos tiene, con un gobierno débil, un gobierno que, otra vez lo repetimos, no soy yo el único que lo dice, que difícilmente un presidente va a tener más del 30% solo, va a llegar con más del 30% de la votación, dada esa fragmentación de la que tú hablas de la sociedad. En fin, no quiero acaparar la palabra. Ahora, también hay una cosa que puede ser una especie de mecanismo de compensación frente a la fragmentación, y que es esta convocatoria, que yo no sé si ustedes tengan alguna opinión sobre la forma como se hizo y el contenido que tiene, pero esta constitución de un frente amplio, como si la amplitud de un frente de fuerzas concurrentes nos permitiera un resultado de mayor amplitud en el número de electores orientados hacia una candidatura. Yo no sé si esta cosa que sacaron la señora Barrales y el señor Anaya tenga... Y Mancera. Y Mancera un poquito a un ladito. No, sí está abiertamente el cuarto polo, le llama. Él llama el cuarto polo. Bueno, entonces, este cuarto polo, que suena como Marco Polo, ¿verdad? Este cuarto polo, o este frente amplio que me suena muy como a uruguayos de la época pre-Tupamaro, ¿no? El frente amplio. ¿Podrá de veras en este país donde nadie se pone de acuerdo para nada, podrá reunir voluntades y reunir acciones? ¿Cómo, por tu experiencia de tanta observación política, qué piensas de esto? Yo creo que todo va a un fin. Son partidos políticos al fin y al cabo. Yo creo que hay un interés partidario. Más que creo que lo que nos ha faltado, esa es una apreciación que yo veo muy en lo personal, lo que creo que nos ha faltado es voluntad de los partidos políticos para salir de los intereses particulares al exterior. Mientras no haya ese interés ciudadano, yo creo que los partidos políticos pueden armar alianzas, coaliciones, frentes especiales, frentes únicos, pueden armar cuartos polos y octavos polos y todo lo que sea, pero si no hay esa idea de buscar gobernar para llevar el beneficio real para el país, yo creo que el interés sigue muy marcado. Pueden ganar las coaliciones, como ha pasado con el PRD y el PAN, para poder quitar estados donde eternamente gobernaba un solo partido, en este caso el PRI, pero no se han visto los cambios que creo que podrían esperar la ciudadanía o la gente. Ha habido alternancias y creo que como los ciudadanos creo que son los últimos que les llegan esos beneficios. Yo puedo pensar que sí
son buenas ideas de conformar, esas alianzas, esos partidos, para ir a derrocar o derrotar a aquellos que han estado en el poder toda la vida. Pero creo que les ha faltado, o creo que no hemos visto los mexicanos, ideas que nos lleven más allá de ese interés. A ver, esto de unirse para quitar a alguien, hay ejemplos de cómo ha fracasado esa política. Claro. Vayamos a unos cercanos. Por ejemplo, fracasaron en Oaxaca, cuando llevaron a Gabino Cue, fracasaron en Sinaloa, cuando llevaron a Maloba. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con que fracasaron? Quiero decir que fracasaron porque la conjunción de fuerzas políticas, a veces antagónicas como el PAN y el PRD, no produjeron gobiernos eficientes. Los problemas siguieron siendo los mismos, los rezagos siguieron siendo los mismos, la inseguridad pública siguió igual, y el experimento de derrocar a una corriente política para poner ahí a un híbrido no funcionó. Y a final de cuentas lo que a los ciudadanos les interesaría fundamentalmente es tener mejores gobiernos, no de qué color pintan el palacio de gobierno, ¿no? Sí, bueno, yo aquí te diría que otra vez entra el tema del modelo que tenemos y que hay que reformar, porque esto de las coaliciones es dentro del modelo que ya se agotó. Y efectivamente se forman estas coaliciones con un solo objetivo, sacar al PRI del gobierno en donde esté. Ese ha sido desde sus inicios el objetivo del Frente Democrático Nacional, ese ha sido el objetivo principal, quitar al PRI. Eso no es lo que el país requiere. El país requiere otro modelo, el país requiere gobiernos más fuertes, gobiernos que tengan la herramienta en el Congreso para poder hacer pasar sus iniciativas, no tener este rezago que hemos tenido desde el 1997 en este Congreso mexicano o en esta Cámara de Diputados. No hemos tenido un partido que tenga una mayoría, no lo hay solo, ¿sí? Hay combinaciones y tal, y se forman mayorías parlamentarias y tal, pero una mayoría presidencial no la hemos tenido. Es que ha pasado que ni presidencial ni antipresidencial de ninguno. Hay un rezago impresionante en los asuntos que verdaderamente importan al país. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, tú preguntabas al inicio de este programa que se viene en el periodo que viene en el ordinario. Bueno, difícilmente tratarán asuntos delicados porque ya estaremos en pleno proceso electoral. O sea, tiene que haber un extraordinario porque hay fechas límite para elegir el fiscal anticorrupción, está pendiente el fiscal general, está pendiente la ley de seguridad interior, está pendiente el mando mixto y por intereses particulares. Otra vez, como en la segunda vuelta, primero yo y después el país, no se ha podido legislar de este bache tan grande que ya está verdaderamente lleno de lodo. Ya nos tenemos que quitar. Y nos salimos. Vamos a hacer una pausa mientras viene la colaboración de don Miguel Reyes Razo. Terminando, Miguel, regresamos nosotros y continuamos con el análisis de este agujero, iba a decir de este lodazal, pero no, de este agujero lleno de lodo. Así dijo el señor Garfias. Ahorita regresamos. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150,000 pesos, el segundo 75,000 y el tercero 50,000. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Parecería un estribillo, pero discurso tras discurso escuchamos que políticos, autoridades hablan con énfasis
con vigor de la ciencia, la tecnología, el desarrollo del país debe cifrarse en la innovación, México tiene que avanzar en ese saber, en ese descubrir, en ese explorar y conseguir así a través de la ciencia y de la tecnología medios de desarrollo para el país. Hemos escuchado hablar tanto a nuestros propios hombres de ciencia, pero estos esperanzados. He escuchado la gran preocupación de gobiernos, de autoridades, de funcionarios, de legisladores, la ciencia, el saber, la tecnología, la innovación, el descubrir, el laboratorio, la instalación, donde en la academia, en el claustro, han de explorarse y disiparse dudas científicas y de ahí desprender mejores condiciones de vida para todos. Pero la realidad es otra cosa muy distinta. No hay dinero para la ciencia. Escasea, viene una crisis económica y lo primero que la paga es la educación, a recortar y recortar y recortar en educación. Me dicen que el actual director del CONACYT, al que le redujeron el 21% al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el presupuesto 2017, que se discutió en esta Cámara de Diputados, se acordó recortarle el 21% de sus recursos. ¿Qué hace entonces el director de CONACYT, el señor Cabrero? Pues dice recortar, recortar y recortar. ¿Qué hace la Secretaría de Educación? Recortar, recortar y recortar. No hay plazas para los investigadores. Quieren regresar muchos a México ya graduados, ya con posgrados, ya consagrados, ya hombres de saber. No hay plazas, no hay instalaciones, no hay programas, no hay planes para ellos, no hay planes para que crezcan. Y paradoja, gran paradoja, se lo dicen a usted los más respetados, los más celebrados, como el doctor, el maestro, el sabio Ruy Pérez Tamayo. Es un anatomopatólogo que a sus 92 años llega a las 6 de la mañana a trabajar a su laboratorio de medicina experimental en el Hospital General de la Colonia Juárez, de la Colonia Doctores. Llega a trabajar allí a las 6 de la mañana, a trabajar con su equipo de investigadores, a trabajar con su equipo de postdoctoral, a trabajar hasta con los niños a los que enseña 10 buenas razones para abrazar la carrera de la ciencia, para ser científico, para ir en pos del saber y del conocimiento. Eso hace Ruy Pérez Tamayo desde las 6 de la mañana y lo ha hecho a lo largo, está cumpliendo 92 años este gran mexicano. Y dice, pese a todo, la comunidad científica mexicana tiene capacidad para estar en la punta. Investigamos como los mejores del universo, pero no crecemos. No hay atractivo para que los jóvenes, en lugar de ser médicos o abogados o ingenieros, decidan ir a la ciencia, decidan ir al laboratorio, decidan encerrarse entre libros y más libros, entre pergaminos, a buscar más saber. No hay recursos. Y la comunidad científica mexicana crece y que no crece, quiere crecer, crece en su saber, almacena, produce, pero no crecemos científicamente, no hay dinero. Y el propio Ruy Pérez Tamayo, en esa queja, el que dice que las autoridades son insensibles y hasta ignorantes, y hasta ignorantes si desdeñan la ciencia, si la hacen a un lado, si la quitan como gran palanca. Como el propio Arquímedes lo decía, un fulcro, un punto de apoyo para mover el mundo. Eso es la ciencia, eso es la tecnología. Y Ruy Pérez Tamayo se queja y lamenta y dice, la autoridad no entiende. Ha habido presidentes como Díaz Ordaz, que era verdaderamente ajeno a todo saber científico y trató muy mal, hasta con hostilidad y con agresividad trató Gustavo Díaz Ordaz a los hombres de ciencia en México. Y el discurso prosigue, el discurso continúa. ¿Cómo nos interesa la ciencia? ¿Cómo queremos avanzar en la ciencia? ¿Cómo queremos saber y cómo queremos desarrollar al país? Eso también tiene que ver con una gran cultura. Urge para la ciencia el dinero, urge para el desarrollo y para la tecnología que aportemos. Debe crearse un fondo así como hay colectas para la Cruz Roja, un fondo para la ciencia. Algo ganaríamos todos y pasaríamos de las palabras a los hechos, del dicho
al hecho. Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Bien, regresamos con ustedes. Muchas gracias a Miguel Reyes Razo por su colaboración. Y bien, estábamos viendo aquí algo que dijo Francisco Garfias, que es muy interesante. Tenemos que cambiar el modelo político en muchas cosas, entre otras el modelo político electoral y la forma de representarnos y la forma de escoger a quienes van a tener los cargos ejecutivos y los cargos legislativos y todo lo demás. Muy bien. Pero también creo yo que debería haber una transformación en el propio Congreso, porque el Congreso hoy funciona muy poco tiempo de manera constante. Los periodos ordinarios, los recesos. Deberíamos tener un poder legislativo permanente, de la misma manera que tenemos un poder ejecutivo constante, que pues, se puede tomar 3 días de vacaciones, pero no se puede tomar 3 meses. El ejecutivo, que bueno, es una sola persona. Pero el Poder Judicial tiene su periodo vacacional, pero tiene su periodo de actuación y funciona todo el año. El Poder Legislativo es intermitente. Y como siempre coinciden los periodos de trabajo con los periodos políticos, entonces la cautela en la administración de la voluntad para legislar queda sometida o supeditada a la obligación de defender al partido frente a una coyuntura electoral. Y entonces dicen, no podemos hoy ahorita discutir la ley de seguridad interior porque pues vienen las elecciones del Estado de México, hasta después de las elecciones. Pero cuando acabaron las elecciones, empezó el conflicto postelectoral. Pues hasta que se resuelve el conflicto postelectoral. Y no se puede legislar ni en lo ordinario ni en lo extraordinario. Y entonces yo digo, ¿qué no es el momento también de sugerir que haya otra reglamentación para el funcionamiento del Congreso? Bueno, como un complemento a todo lo demás. Se supone que la comisión permanente te llena esos huecos cuando los diputados no es que se vayan de vacaciones, en teoría van a atender sus distritos. Bueno, está bonito eso, ¿no? Eso está lindo. Se van 3 meses, como tú señalaste, y queda una comisión permanente que semana con semana sesiona, trata los asuntos y si es necesario convoca a periodo extraordinario. Efectivamente, yo sí también pienso que hay que modificar el reglamento del Congreso, que está dejando mucho que desear, pero yo creo que esto también vendría aparejado con la composición o todos estos baches, estos obstáculos que hay, están condicionados por la composición tan plural del Congreso. Al bajar tú el umbral para que un partido político pueda registrarse, pues evidentemente se dispersó y hay 5 diputados de este, 5 diputados del otro, para no decir nombres, 10 de este, 40 de este, 38 de este, son 10 fuerzas o 5 fuerzas, 8 fuerzas, y para entre más burros, menos olotes, entonces es mucho más difícil llegar a un acuerdo. Yo creo que con un tema como la segunda vuelta, también en el Congreso, donde como ocurre en Francia, como lo vimos recientemente, donde Macron gana en la primera vuelta el 35% del voto. O sea, la gente está en esa tesitura. Vamos a ver cómo le va en el segundo con el Frente Nacional, que es la segunda fuerza política, el FN, la extrema derecha, que es la de Marine Le Pen, a ver cómo queda conformado el Congreso. Pero yo no tengo dudas va a ir mejor. Que tendrá Macron una mayoría en el Congreso, la herramienta que requiere para poder gobernar de una manera. Hace un rato, antes de que comenzáramos esta grabación, yo le comentaba a Pancho Garfias que a veces los mexicanos nos sentimos muy desesperados por esta cantidad de baches, como él les llama, ¿no? Esta cantidad de problemas, como les dice Antonio Chávez, que bueno, a ver, es que es esto y esto que se atora, una cosa no deja pasar a la otra. Pero si nosotros miramos
a cualquier otra parte del mundo donde hay democracias funcionales, nos damos cuenta de que, por ejemplo, en España se pasaron un año entero sin poder conformar un gobierno, porque un señor decía no y el otro decía no, y el otro decía pues no, pues menos no, y no había modo de mover, bueno, es que además uno de ellos era gallego, entonces, bueno, es gallego, ¿no? Y entonces, bueno, a ver, peléate con un gallego, ¿no? Y si me muero en Compostela, que me entierren en Orense, y si me muero en Orense, que me entierren en Compostela. ¿Y por qué? Pues porque sí, ¿no? Nomás porque, bueno, yo sé que no le gustan los chistes de gallegos, porque tienen que ver con su asunto editorial, pero, en fin, que estamos en confianza. Y entonces, bueno, lo que viene ocurriendo es que en Estados Unidos ya estamos viendo el fruto de la democracia americana. Es el circo más horrible que hemos visto en los últimos años. Un presidente que todo lo que hace lo hace mal, porque aparte de que es un fascista, es simplemente un inepto. Pero también hemos visto cómo funcionan los contrapesos allá. Exactamente, porque la institucionalidad de la vida democrática que no termina en la urna es la que permite lo que tú decías de Francia. Yo asistía a la cohabitación entre Mitterrand y Chirac, y luego Chirac llegó al poder y no pasó nada. Pero también había algo, dices, eso lo vimos en la Quinta República. Y yo he llegado a pensar si no sería necesario crear en México la Tercera República Mexicana, hacer un gran movimiento reconstituyente de este país, sentarnos de veras a trazar una nueva forma de convivencia política en México. Se hizo la reforma aquella del 97, que es la madre de todas estas circunstancias actuales que hoy tenemos, pero eso fue en el siglo pasado. ¿Dónde y cuándo vamos a hacer la reforma del siglo XXI? Pues ya tenemos aquí por lo pronto el primer reto, en el 18. Hay que ver cómo vamos a resolver este asunto de un presidente con el 30% de los votos de la gente que acude a las urnas, que si lo sumamos al padrón, pues quedará reducido a la mitad. Pues al 15, al 18, al no sé qué. Bueno, y si no lo logramos, ¿qué nos va a pasar, Chávez? A ver. Lo que hablábamos hace rato era, Manlio Fabio hablaba de un gobierno de coalición por la urgencia y necesidad de lo que dice aquí el señor Garfias. No puede un gobernante tener el 23 o el 27, que es lo que creo que es el fantasma que puede llegar en el 2018. Tener el 27% o 25%, en 4 fuerzas se va a dividir la votación. Estamos hablando de que son números tristes para que puedan gobernar un país. Se requiere, yo creo que el modelo que dice Pancho, que dice Francisco Garfias, es precisamente eso. Creo que México necesita darle un vuelco a esto. Los políticos se tienen que poner de acuerdo y lejos de sus intereses, yo creo que tienen que ver primero el interés de México, que gane quien gane, pero tienen que hacerlo porque lo que se ha visto en todos los partidos, decía Beltrones, es que el que gana, aunque gane con el 25, el 27 o con el 30, se encarga a veces de golpear al que perdió por las represalias y el que perdió se encarga de hacerle la vida de cuadritos y el que la lleva es el país. El país no tiene los avances. Decía Garfias hace rato y ayer estuvimos porque fue el tema de la segunda vuelta. Jorge Carlos Ramírez Marín había dicho que era un poco difícil porque no había acuerdos en la fracción aquí en la Cámara de Diputados. Ayer Emilio Gamboa, el líder de los senadores, dice, pues ya no hay tiempo, ya se terminó. Los de oposición dicen que sí se puede. Armando Ríos Peter, como independiente, dice que sí se puede porque todavía se pueden perdonar esos 3 meses que marca la Constitución cuando son reformas constitucionales. Pero yo creo que se puede cuando hay una voluntad. Yo creo que aquí el tema es, a los políticos creo que les falta voluntad por atender el país. Lo primero que hacen, creo, es el interés personal, el interés particular. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí, mientras llegue una fracción que no llega con la mayoría de 50 más 1, de 250 más 1 en la Cámara de Diputados, o 64 más 1 allá en el Senado, pues difícilmente puede tener
gobernabilidad para poder sacar iniciativas, para poder sacar y ya. Tiene que tener, en algunos casos, tiene que recurrir a las alianzas para poder tener esa mayoría. Cada vez está más fragmentado el Congreso y cada vez que esté más fragmentado en cada legislatura, va a haber más difícil ponerse de acuerdo, y lo decía Francisco hace rato. Ya hay fracciones de menos de 10 o de 10. De 5. De 5 o de 10, y hablamos de 500 diputados, 300 de mayoría, 300 que son votados, y 200 de los que les llaman becados o pluris, o no sé cómo se les pueda decir, son los plurinominales. Pero son 500 diputados, ¿por qué va a haber una fracción de 10 diputados? No, y de 5. O de 5 diputados, Que es porque el límite bajo. el límite bajo, Que es 4 el más 1, límite. ¿no? Sí. Entonces es increíble el dineral que se juega, los intereses que se juegan, pero más intereses personales. Yo creo que eso es lo que tiene que tener. Yo tengo una teoría que, si me permiten, se las expongo ahorita que regresemos para esta última fase del programa. Y es que esta cosa de las alianzas es la que le da origen a este país. Este país no es producto de una mayoría activa, es producto de una mayoría dominada por una minoría muy menor. Pero esa minoría muy menor dominó a la mayoría a partir de una alianza. ¿Cómo fue ese asunto? Ahorita que regresemos, trataré de explicarlo. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150,000 pesos, el segundo 75,000 y el tercero 50,000. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, muchas gracias. Llegamos a esta última etapa, a esta última fase, el último tramo del programa. Y les comentaba yo a ustedes que la historia de México es la historia de las alianzas. Desde la triple alianza de Texcoco, Tenochtitlan, para echar afuera al señor de Azcapotzalco, hasta la alianza que forman los pueblos sometidos por el dominio mexica, que se pegan con Hernán Cortés para poder hacer la derrota de los aztecas. Y entonces el grupo pequeño de los conquistadores, que ha logrado la adhesión de centenares de miles de indígenas, hacen una amalgama, desde mi punto de vista, tan llena de contradicciones, que es la que venimos arrastrando de toda la vida. Y cuando no tuvimos alianzas, tuvimos guerras entre los conservadores y los liberales. Toda la historia de México es la historia de la confrontación, es la historia de la lucha entre similares que terminan por ser diferentes y que terminan por ser excluyentes. Y ahora hemos querido hacer en esta nueva etapa postrevolucionaria, porque finalmente, ¿qué fue la Constitución que ahora nos rige? Fue la expresión escrita del grupo revolucionario que triunfó, excluyendo a los que no estaban con él. ¿Y qué pasó con los caudillos que no estaban? A todos los mataron. Y luego mataron al que hizo la Constitución para que estemos todos parejos. Entonces, hemos construido un país sobre alianzas, traiciones, divergencias, inconsistencias, y hoy queremos vivir en la modernidad globalizada como si fuéramos de veras franceses, ingleses, canadienses, suizos o no sé qué. Y nos estamos cayendo a cada rato en eso que llamó Garfias el bache. Pero pues, el bache es una hondonada, se llena de tierra, de mugre, de lodo, de lo que sea, y ahí andamos y no salimos del hoyo. Yo haría un apunte ahí a lo que dices, pondría un paréntesis en esta narrativa tuya. Durante los
60, 70 años que duró el PRI como sistema de partido único, no necesitaba alianzas. Gobernó vertical, después como favor hizo una reforma política allá con Reyes Heroles por los 70s y tal, para abrirle el Congreso como, a la como favor oposición, y por presión. como favor y por presión y por un poquito aparentar que había pluralidad y democracia en este país. Pero fíjate pero que... acuérdate que gobernaron solos. Sí, 70 muchas años. décadas. Pero la cosa es que el único mecanismo original mexicano, político, de control y administración nacional, que fue el PRI, terminó siendo un anacronismo en el mundo contemporáneo. Y la crisis de ese partido no se da cuando pierde el poder, se da cuando no tiene contra quién competir. En la elección de López Portillo simplemente no hay oposición. Y no hay oposición es tirar un volado con una moneda que tiene 2 águilas. Y entonces se pierde el interés y se pierde la representatividad. Y entonces se incurre en eso que alguien con poca fortuna, según yo, llamó la dictadura perfecta. Pues si hubiera sido perfecta no se acaba. Era una dictadura. Ni era dictadura, porque era bastante dicta blanda, y ni era perfecta porque ella sola produjo las instituciones que le iban a permitir su derrocamiento. El IFE, el sistema electoral, todo eso lo cambió el PRI. ¿Para qué? Salió a la tienda como un señor japonés, fue a ver a un herrero, compró una katana que podía cortar un cabello transversalmente en el aire, de lo filosa que estaba, y se abrió la barriga, se hizo la harakiri, y entregó el poder. Sí. Y ahora no sabemos qué hacer. Es lo que debería de hacer, porque tú imagínate, en aquellos tiempos, para que la gente entienda, el consejero presidente de lo que hoy es el INE era el secretario de Gobernación. Bueno, o sea, es que era muy bonito. Y parte. No, era muy bonito porque el secretario de Gobernación dejaba de ser secretario de Gobernación sin dejar de serlo y se convertía en presidente de la Comisión Federal Electoral. Y yo me acuerdo todavía, las elecciones las calificaba el Congreso erigido en colegio electoral. No, le entregaban el resultado y el Congreso, la Cámara de Diputados, decía que sí o que no. Y por alguna razón rara siempre decía que sí. ¿No? Por alguna razón. No rara. De mayoría. Bastante visible. Una razón muy obvia y muy evidente que con ironía yo quise decir, pues una situación muy rara, ¿verdad? Qué raro. Porque además todos los funcionarios, todos los diputados, todos los senadores, todos los gobernadores eran designados por la misma persona que tenía como única obligación convertir su designación en una elección. Y tenías que ganar. ¿Y por qué tenías que ganar? Pues tenías que ganar porque era una orden, porque ya estabas nombrado. Hay que agregar que bastaba con que un dedo te señalara para que resultara ganador. Sí, claro. El dedo mágico. Porque las elecciones las calificaban el dedo mágico. Quienes habían sido también designados por ese gran dedo. Un círculo bonito. Pues sí, pero hasta en el himno nacional, pues era el dedo de Dios. Pues eso, Maradona no nos vino a enseñar nada a los mexicanos. A Maradona le hizo falta una mano para ganar un mundial. A nosotros le falta más un dedo. Usted, el índice, ¿no? Pero bueno, eso ya se acabó, ese mundo ya no está. Ese país, bueno o malo, ya desapareció. Y hoy solamente tenemos el que tenemos. Y nos quedan 5 minutos. A ver, Rafa, ¿qué tenemos? A ver, ustedes digan. Yo sí siento que en relación con ese sistema de partido dominante, hoy tenemos muchos avances. Tenemos un Instituto Nacional Electoral que no está bajo control, por lo menos directo, del gobierno federal. Tenemos partidos oposición real. Tenemos hoy algo que no existía antes, que son las redes sociales, que alimentan esta información y que la hacen que la gente esté evolucionando. Yo sí siento que en relación
a lo que teníamos cuando éramos unos niños, ya hace unos ayeres. Y antier Y a lo que estamos viviendo hoy es un México completamente distinto. La sociedad evolucionó hacia la pluralidad, se acabó gracias a esas alianzas con el Partido Revolucionario Institucional como partido único. Prácticamente teníamos un sistema de partido único, los otros eran nada más ahí satélites, ¿se acuerdan del PARM, del PPS? Del PPS. Que eran partidos subsidiados por el gobierno, o sea que eran satélites del gobierno, todo era falso, pues. Era una ¿no? simulación, ¿no? Sí, así es. Una mascarada. Y hoy yo creo que sí hay oposición real, hay un señor que se llama López Obrador que representa un contrapeso fuerte, real, que preocupa al gobierno. Eso antes no existía. Antes no había contrapesos del tamaño de los que hay hoy. Ahora, José Antonio, tener todas esas cosas que conforman el nuevo rostro nacional, ¿ha hecho de este un mejor país que el anterior o no? Yo creo que hemos avanzado, sí hemos avanzado, pero sobre todo la sociedad yo creo que ha tenido, en ese avance yo creo que se ha manifestado en la desnudada que se le da a los políticos que antes no se daban y que probablemente, no sé, aquellos periodistas que cubrieron en aquellos tiempos, que veían, pero no se daban estos casos que hoy vivimos. Ya se excluyó, ¿viste? Es que él es más joven. Yo del 50 para acá. El detalle es checar. Hoy gracias a esos partidos políticos, a esas fuerzas y a esos políticos que han luchado contra toda esta maquinaria, como quiera que sea, han permitido que ya no se lleven más de lo que se lleven, que ha permitido que les amarren las manos, y les ha permitido que la sociedad hoy conozca, y decía Francisco García una cosa muy clara, hoy las redes sociales también nos han permitido a desnudar muchas cosas de las que a veces no alcanzamos nosotros a ver, o los mismos políticos a esconder. Muchas. Un caso más reciente, el de San Luis Potosí, que está brotando el Congreso, donde se les pedía el diezmo para evitar que las observaciones de la Auditoría Superior, que era un contubernio el que están diciendo que se generó ahí para todos los diputados o la parte de los diputados de esas comisiones. Eso no se daba antes si no tuviéramos las redes y si no tuviéramos estos avances con esta pluralidad de otros partidos. De alguna forma yo creo que nos ha ayudado un poco a ir conociendo y a evitar que se sigan llevando mucho más de lo que no se deben de llevar. Pues muy bien, creo que usted ha visto cómo es la forma de razonar de quienes después convierten todas estas reflexiones en elementos informativos para que usted tenga también pues una forma de comparar sus propios puntos de vista con otros para que goce usted de mayor información, de mayor análisis, y eso es lo que hacen los periodistas que tienen columnas, sobre todo columnas políticas. No se trata de brujos que tengan cucuruchos así grandotes y ollas que están hirviendo con esferas de cristal para ver el futuro, no, se trata simplemente de periodistas que se informan para que usted se informe. Le agradezco mucho su compañía, muchas gracias y gracias a ustedes, compañeros. Gracias por su tiempo. Gracias por visitarnos.